Bueno, a diferencia de mi supermercado de experiencias en Asia, donde podía la mayoría de las veces reflejarlo en algún vídeo, porque estaba en un lugar tranquilo y tal. Ayer en el Festival de Soul de Maspalomas, es el cuarto o quinto año que voy, y ese supermercado de experiencias, que siempre lo ha sido, pero lógicamente cada día, a veces, no cada día, hay veces que salgo un poco más de mí e interactúo con personas, porque siempre interactúo con la naturaleza, siempre. Siempre interactúo con mis infinitos yos. Pero la verdad es que por alguna razón que no es, no sé si es racional o no, no sé, no sé, porque no quiero juzgar mi intención, porque no tengo intención de nada. Y lo que me gustaría era compilar, sería alucinante poder compilar todo lo que ayer sucedió con diferentes personas, con algunas un minuto, con otras 3 minutos, con otras una mirada, con otras una charla y con otras varias charlas, de cuál he aprendido más de todas y cada una de ellas, porque cuando eres consciente da lo mismo que sea un segundo, una mirada o una larga conversación. Y en esas largas conversaciones suceden cosas buenas y malas para esa persona. Y todo el mundo siempre, lo que he observado es que cuando de alguna forma, lógicamente, ven algo mágico, extraño, y que les puede resultar atractivo, porque si les puede resultar rechazo ya está, se acabó la conversación. Pero de la misma manera que tuve la experiencia con la madre y el niño filipinos, bueno, ayer lo tuve con Aurora. Para mí no fue ninguna experiencia especial, para mí y para ella menos. Porque para ella yo era o un loco o un drogadicto. Y notaba todas las señales, que no eran señales, porque hablábamos a veces, eran como una marea. Hablábamos cuando ya estaba sola, porque estaba con su hija y con la novia. Y cuando yo veía que todo lo juzgaba, todo lo juzgaba para bien y para mal. O sea, no puedo explicarlo todo porque es que de cada pequeño fleco saldrían infinitas historias. Esos son como las relaciones neuronales de todo y cómo está todo tan bien conectado tan fácilmente cuando lo ves, cuando vives en Easyland, cuando has trascendido la locura y te da exactamente lo mismo todo lo que la gente pueda pensar, incluso lo que tú puedas pensar. Y entonces cuando yo le decía a esta mujer un montón de cosas que seguro que ella se había cuestionado y que estaba hambrienta de conocer, pero siempre sus pensamientos lo interrumpían todo y le dije, deja de seguir tus pensamientos. Con esto se quería decir un montón de cosas que no sé si algún día lo explicaré. Por otro lado, bueno, con esta, bueno, pues eso, yo lo veía, yo lo observaba. De hecho, al final, claro, lo único que quería era saber si yo esto lo consigo con drogas o utilizando un método que me lleve a ese estado de conciencia. Digo, no entiendes que es la vida. No entiendes que es ser consciente de tu estado elevado de conciencia. Si no entiendes nada de eso y lo buscas fuera, jamás lo vas a encontrar. No está en tu mente.
hay que trascender tu mente. Pero ayer pasaron varias cosas mágicas con esta mujer. Pero nada positivo para mí, como diciendo algo buenísimo para mi ego o malísimo. Para mí fue una interacción como cualquier otra, como la que puedo tener con un lagarto, con un elefante, con un pez, con una raya. Pero lógicamente para la gente normal, quiero decir normal, la gente no loca. Ellos son los normales. Para la gente normal que buscan respuestas inmediatas, me ha pasado siempre, esto siempre. Y no me importa porque aprendo a expresarme. Y a veces escucho cosas que digo, hostia, esto me vale para otras cosas. Entonces, por eso, el supermercado de las experiencias en Asia siempre ha sido mi supermercado de las experiencias, mi vida. Pero en Asia ya estaba todo montado desde antes de irme para allá. Porque allí fui porque Jesús ya había ido cuando no tuvo este accidente y se estaba visualizando en el 2017 en Tailandia y se cayó por unas rocas. El que está hablando es el que se cayó por las rocas y tiene aquí una placa con 2 clavos. Y hubo otro que se mató, otro que está en silla de ruedas. Hubo todo un espectro de acontecimientos, pero hubo uno que no se cayó. Y ese que se vio, se visualizó, sintió la vida en Koh Tao, allá que se fue. Y yo me fui 6 años más tarde, el que está hablando ahora. Con esta aurora son solamente pequeñísimos conceptos, pequeñísimas conexiones, que es que toda la gente quiere pertenecer a un grupo. Jamás he querido pertenecer a un grupo y he pertenecido a todos. He sido heavy metal, he sido melenudo, he sido todos los grupos que la gente me ha querido etiquetar. Y cuando luchas contra eso, te estás metiendo en el grupo del que esa gente está esperando que tú seas. Entonces, creo que lo descubrí muy pronto, no lo sé, 6, 7, 8 años. Ya con 17 empecé a probarlo, prueba y error. Y claro, en lo que es éxito social, en picado, ¿no? No social, pero a lo mejor me echaron de un instituto por ser quizás demasiado vehemente contra las injusticias y los malos entendidos. También seguramente al tener 17 años las hormonas. Pero todo eso me enseñó a observarme en cómo reaccionaba. Y gracias al control mental que llevaba practicando desde los 6-7 años, fui consciente de todo ello. Lo único importante en la vida, para mí, es ser consciente. Pero no ser consciente de que te duele la cabeza o que estás pensando, de que no estás pensando, de que estás meditando. No, es trascenderlo todo. Y ser consciente de que todo es trascendible. Y lo que no has trascendido todavía es porque no lo has visto. Porque no lo has visto ni como una señal, ni como una barrera. Que es lo mismo. Son los puntos cardinales infinitos que configuran tu brújula. Entonces, cuando la gente habla solo desde la razón, puede decir cosas muy bonitas, puede decir cosas muy horribles, pero solo desde la razón. Y ves dónde está el techo, dónde está la falta de la trascendencia. No me hace falta ser músico para sentir la música.
Yo ayer era música y ahora estoy escuchando música. ¿Qué no es música? Son unos sonidos de agua, unas ondas delta, algo de música, todo mezclado. Me da igual. Ayer yo estaba viendo en diferentes épocas de mi vida la película Granujas a todo ritmo, de Blues Brothers, que es como se llama la película. Cambiar Granujas a todo ritmo por The Blues Brothers, tenían que cortarle un brazo al que hiciera aquello. Para mí eso, gracias a que estuve en Estados Unidos en el 89, allí descubrí lo que era Saturday Night Live y Belushi y... no French fries. Lo estoy viendo ahora mismo, Saturday Night Live. O The Blues Brothers en el restaurante Soul Food. Con Aretha Franklin, Think. Bueno, eso es lo que ayer yo podía estar en una silla de ruedas bailando esa canción, sintiendo el soul como yo lo siento, que no tiene nada que ver conceptualmente con nada. Para mí el soul es el día que aprendí lo que era soul food. Y era sandía, chicken y maíz. Y muchas otras cosas. Pero hablando con mi amigo casualmente negro, cosa que jamás ha significado absolutamente nada para mí. Yo vivía en un bloque en el que solo era el único blanco y la soul food y Aretha Franklin y Think, Freedom. Solamente eres free, solamente eres libre si trasciendes tu mente racional, que es unzip your mind, y trasciendes tu ego. El ego de cada uno, eso es la personalidad, y verás gente que es agresiva, gente que es sumisa, gente que es agradable, gente que es desagradable. Pero eso es solamente la personalidad, no es más que una fachada, nada más. Y es como han aprendido a interactuar en el mundo tridimensional. Yo nunca he sido una persona desagradable. Conmigo han sido, a veces, gente desagradable. Yo he recibido todo tipo de comportamientos. Y normalmente no soy una persona invisible, soy una persona que produzco sensaciones en otras personas. Y depende del contexto y del lugar y de todo, pueden ser negativas para esas personas. Rechazo, eso es negativo. Para mí no es negativo. El concepto de rechazo no es negativo, ni positivo. Cuando eres consciente de ello, es aprendizaje. Y es lo que la gente jamás entiende, porque se cansan de luchar. No luches, relájate y flota. Si luchas en el agua, te vas a ahogar. ¿A dónde quieres llegar? No hay dónde ir, ¿no? Relájate, flota, siente el agua, respira. Dicho esto sobre la música soul, me da lo mismo el reggae, el heavy metal, la clásica. La mayor parte de los momentos más elevados de conciencia los he tenido acompañado de Adagio Albinoni. ¿Por qué? Porque era cuando estaba practicando mis... como lo quiera llamar la gente. Para mí de pequeño eso, el nombre que tenía era control mental. Pero eran respiraciones, y ya he explicado en muchas ocasiones lo que es las respiraciones. El espectro infinito de físico, confortable, no confortable y relajación. Y la necesidad de oxígeno. Todo eso combinado saldría de ahí una, no sé cómo decirlo, una escuela de algo, escuela de respiración, de prana, lo que sea, me da exactamente igual. Porque todo
siempre he dicho, y ayer lo intenté explicar 20.000 veces, pero no hubo forma, y siempre me pasa lo mismo. Intenté explicar que no creo en ningún concepto humano que me lo transmita alguien que no sabe en esencia lo que significa porque no lo has sentido, simplemente lo has leído. Para mí ese concepto, si yo no lo siento, para mí no creo en él. Y cuando tú me lo explicas creyendo en él y sintiéndolo, podemos ver las ramificaciones y ver cómo se llega al infinito de todo eso a través de la no dualidad. Pero no son herramientas que yo voy aportando, son caminos que se van abriendo. Y entonces no necesito leerme un libro sobre la no dualidad. A lo mejor solamente necesito saber que existe algo que es no dualidad. Pero gracias al algoritmo de YouTube me llegan cosas que me sirven como catalizadores para seguir experimentando, sintiendo, viviendo, tanto en modo avatar como en modo conciencia, todas las experiencias de interacción con personas, animales, plantas, cosas. Ya hice un vídeo sobre la consciencia de las cosas, que no digo que la tengan, porque simplemente la palabra consciencia, seguramente desde el punto de vista racional, ya tiene tantas limitaciones que es imposible que la tenga. Pero si no aprendemos a mirar desde otras perspectivas, porque no queremos, porque nos hemos hecho expertos en tal o cual cosa, y cualquier historia loca que tú vengas a traer, vete con tus historias locas a otro lugar. Entonces, si no vas a conectarte contigo mismo, no vas a... Me da lo mismo que hagas meditación, que no medites. La trascendencia a la que te tendría que llevar trascender la meditación es al final la única luz que podríamos compartir. Todo lo demás simplemente son roces y pequeñas conexiones entre un avatar y otro. Y en eso, la verdad es que cada vez estoy menos interesado. Por eso los niños me entienden mejor y los adultos que fluyen consigo mismos. Porque la gente busca estar en paz, ¿no? Es estar en paz para seguir viviendo y disfrutando de todo lo que llegue. Mientras estás buscando la paz, quiere decir que estás en muy poca paz. Pero claro, la gente busca rápidamente recompensas y puede ser la económica. Si yo me formo en esto, tal, necesito ganar dinero para comer y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces tengo que vender esto, tengo que vender lo otro, y me voy formando y te estás metiendo en esa rueda de hámster. El arte de la guerra explica tantas cosas y ya he hablado de artes marciales. El arte de la guerra y artes marciales es lo mismo, pero en diferentes momentos. Porque artes marciales, concepto, el nombre de artes marciales, lo he mirado ahora, surge en el siglo XIX. Lógicamente no podía ser del arte de la guerra de Sun Tzu, porque es de hace 4.000 años y es de antes de la... el estilo de vida y de las deidades romanas. Marcial viene de Marte y del dios de la guerra. Ahí viene todo. Entonces, el arte de la guerra es el arte marcial. Pero no se sabe hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX igual no conocían el libro El arte de la guerra, pero sí que conocían las filosofías zen, budista, hinduista, más las artes de guerra. Taekwondo, Kung Fu, Judo,
Tai Chi, Qigong, los egipcios, o sea, todas las guerras, toda la forma de defenderse de la gente se ha basado en la fuerza física, pero el arte de la guerra va millones de años luz detrás de esas letras y de esas palabras. Y siempre he dicho que la gente que ha leído el libro no ha sabido leer entre líneas, pero los pocos que han sabido leer entre líneas nos han dado cuenta de la profundidad después del texto. Sin ser músico, y cuando estaba hablando de Aretha Franklin y de los Blues Brothers, del cambio de granujas a todo ritmo, hijos de puta, qué forma de ponerte, es como la Biblia, ¿no? La Biblia es cojonuda mientras no te la cuente nadie, léetela tú. Porque cuando te la cuentan ya te la están contando desde una perspectiva. Sé virgen en tu mente, unzip your rational mind, y aprende como un niño. No tengas prisa por obtener las respuestas están todo el rato ahí. Cuando estás en calma, cuando te viene una pregunta es porque ya a lo mejor es la respuesta la que te estaba llamando y dices, coño, pregunta, respuesta, pum. Qué fácil se conecta. Ser músico, habrá infinitos tipos de personas que sean músicos. Y está el creador y el recreador. Y está el mercenario, porque me da de comer. Va a ser lo mismo. Y no digo que siempre sean de una u otra manera. No estoy juzgando nada, estoy detallando tres, pero hay infinitos personalidades y son solapables. Pueden ser una y o la otra. Pero el hijo puta que inventó la palabra playback es un hijo de puta. En el sentido de que no tiene ni puta idea de lo que es el arte de la música. No sabe lo que es el arte. Porque los músicos saben lo que es el arte de la música, pero no saben lo que es el arte. En muchas medidas. La gente se hace experta en cualquier cosa y deja de ser un aprendiz en todo lo demás. Solamente hay que ser un aprendiz en todo, nada más. Y no digo que la gente tenga que vivir la vida de esta manera, digo que para entender la vida de la forma en la que yo lo entiendo, esta es la estructura desestructurada, porque no hay una estructura para acceder a la consciencia, porque no existe, porque somos consciencia. Puedo explicar a lo mejor una estructura de cómo desmontar las barreras que te has ido imponiendo para alejarte de tu consciencia. Un niño nace consciencia. Antes de nacer está en un fluido y pasa por su primera metamorfosis de larva a través del vientre, que es el capullo, y cómo florece esa mariposa cuando llora. Son diferentes elementos y es toda la metamorfosis. Pero es que la metamorfosis no acaba ahí. Cada día seguimos sufriendo y disfrutando, porque sufrir y disfrutar es lo mismo. Continuas metamorfosis. Puede ser cada segundo, cada minuto, cada vez que duermes, cada vez que despiertas. Pero todo el mundo, en cuanto se coge cualquier línea, ya se va a hacer un experto en lo que sea y hablará de años y de cumpleaños. Y hablará de ideología, y hablará de eficiencia y de productividad. La palabra playback mata al arte. Porque sí, el arte, yo puedo escuchar un disco y me va a transmitir. Y es arte, es música y es arte. Pero el músico, cada día que coge su guitarra, es una persona diferente. No tiene el mismo estado de ánimo todo el rato, pero en su interacción con la guitarra, cualquier otro instrumento, fluye tu energía hacia la guitarra y la guitarra te la devuelve. Y entonces
haces judo o bailas con la guitarra, con cualquier instrumento. Imagínate hacer eso sin que suene y que esté sonando otra cosa que no es lo que tú estás experimentando. ¿Es o no ser un hijo de puta inventando la palabra playback porque es más productivo, es más fácil, pero es de plástico? Si la gente no entiende Barbie, ¿cómo va a entender Matrix? Barbie es lo más básico para entender, lo han hecho para que la gente que es así entendiera algo y lógicamente no lo han entendido. Si no has entendido Barbie, no vas a entender Matrix. Si no has entendido Matrix, no vas a entender Avatar. Si no has entendido Tarzán, los dioses deben estar locos. Si simplemente crees que lo has entendido, pero no lo has trascendido porque no lo has vivido, porque no lo has sentido. Tarzán era blanco o negro. Tarzán tendría que ser negro, ¿verdad? Adaptado, conectado con la selva. Es el único africano genuino blanco para los niños. Y los niños que son blancos, los niños no son nada, son todos los colores. Entonces, si no has soñado con ser Tarzán, pero no porque seas fuerte, no porque, no, por la conexión con la naturaleza, eres la oveja blanca para los negros y para los blancos no eres suficientemente blanco porque no tienes su comportamiento y su educación. Esto lo detallo de otra manera en un vídeo que no sé si lo llamé algo así como la oveja blanca cuántica. Porque la gente que se esfuerza en ser oveja negra jamás será la oveja blanca cuántica. La gente que es anti algo por norma está fuera de toda consciencia. Está anclado en su ego. Y en su ego, ahí no hablo jamás tampoco ni de maldad y de bondad. El ego no es ni bueno ni malo. El lastre no es ni bueno ni malo. Si tú estás en un globo y estás atado, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres bajar? ¿Quieres subir? ¿Quieres? Dependiendo del contexto, de qué es lo que quieras en ese momento, esa necesidad, lo conectas de alguna forma u otra. Entonces, sueltas el lastre para subir, pero el lastre es esencial para mantenerte donde estás. Igual que los plomos son fundamentales para bajar en submarinismo si llevas un traje de 7 milímetros, que te va a dar una flotabilidad. No es ni bueno ni malo. ¿El plomo es malo? No, si no llevas traje, no te hace falta plomo. Ayer, es que si pudiera contar todo lo que pasó ayer, que me lo perdí porque no podía hacer vídeos, primero porque estaba pasándomelo de puta madre con la música, y segundo porque no iba a poder, con el sonido no iba a poder expresar nada. Pero le conté a esta mujer bastantes cosas que son, al final, esto del arte de la guerra viene hoy me he despertado, he dormido 5 horas, quería dormir más, pero al final he dicho, es que tengo tantas cosas que me gustaría contar. Y entonces le dije que hay infinitas formas de interactuar como avatar, como persona tridimensional, para no tener un conflicto, para no sé qué, y me dijo, bueno, con una sonrisa no vas a encontrarte agresividad, ¿no? Porque estábamos hablando de interacciones con las personas y el aspecto físico y tal, que no. El aspecto físico no es ni bueno ni malo. El tema es bueno o malo cuando alguien prejuzga y no crea posibilidad de otras alternativas. Y esto me pasa todo el rato en todas partes. Hoy, con 3 mensajes que he tenido que enviar en Facebook para intentar explicar un poco lo que quería decir, porque directamente la estructura que tenía, alguien disparó un cañonazo y la derribó
y no tenía nada que ver con lo que yo estaba expresando. De la misma manera, esta mujer me dio la solución, me dijo, bueno, con una sonrisa te evades de la energía violenta y agresiva. Digo, qué bueno que me haya dicho eso. Digo, mira, te voy a contar una experiencia, porque tengo millones, pero como me has dicho esto, te voy a contar esta. El día de Año Nuevo en Tailandia, en Chiang Mai, muchísimas cosas mágicas, lógicamente, muchas, increíbles, que me gustaría que alguien que haya consumido alguna vez un ácido me contara sus experiencias. Yo no lo he probado nunca, ni creo que lo vaya a probar. No estoy ni en contra ni a favor, ni del ácido, ni de las drogas, ni de nada. O alguien que esté de ácido y yo contarle mi experiencia de Año Nuevo en Chiang Mai. Con todo, con las luces de colores, con todo lo que había allí, con todo lo que yo percibía y con todo lo que yo fluía. Bueno, con esta energía tan positiva, y yo iba todo de blanco. Iba caminando por distintos lugares, estuve tocando unas campanas en un templo y llegué a una zona de marcha y muy occidental, un poco chunda chunda, un poco esto, y prefería un poco más reggae, pero nunca entré a ningún bar. En Chiang Mai nunca entré, en Asia nunca entré en ningún bar. Lo más que me acerqué fue a la terraza en un sitio para ver un concierto de reggae. Y no bebía nada de alcohol, cero. Por muchos motivos, no por ninguno en particular. Es que la gente, digo una cosa y ya empiezan a juzgar. Entonces, cuando me dijo lo de la sonrisa, digo, mira, yo iba todo de blanco con esta cara. Iba caminando, a veces hacía algún vídeo, y en una vez cuando vi un mogollón de gente, estaba grabando yo a la gente, no a mí, ya grabando el ambiente, y se me cruza una persona, y yo iba con el pelo suelto, y claro, todo de blanco, con el pelo así suelto, con una cara relajada. Y entonces ese tío gritó diciendo, ¡Oh, Jesus! ¡Jesus! Y entonces di la vuelta a la cámara y dije, mira, alguien sabe mi nombre. Para esa persona yo era Jesús, pero no mi nombre. Simplemente una coincidencia que lo que hago es describir cuál era mi energía, mi relajación, mi sonrisa. Y 3 o 4 metros después me topo con un tipo de 2 metros de altura o más y me pone su codo en mi hombro, se apoya y me dice, quiero hacerte daño, en inglés, I wanna hurt you. Posiblemente por esa energía que yo iba, a él le pareció como lo que sea, ofensivo, frustrante, ¿por qué? Yo tengo que acabar con eso. Y entonces cuando este tipo con su codo aquí, y le digo, claro, quiero hacerte daño, I wanna hurt you. Le diría, y eso haría que te sintieras mejor. Claro, ahí entra en un proceso en el que si contestas que sí, reconoces que eres mala persona. Y entonces, ¡bum! Dijo, perdona. Y estuvimos hablando de otras cosas. Digo, ¿en qué puedo ayudarte? Dice, no, estoy muy pedo, muy borracho, muy drogado, no sé qué, no sé cuánto. Me da lo mismo cómo estés, me da lo mismo todo. Y me da lo mismo que me quieras matar. Me da lo mismo todo. Pero a la gente que me venía, porque yo no he entrado a esa persona me ha entrado, ha invadido toda, todo mi espacio y mi atención. Y en ese momento no quiero que nadie me pegue. Prefiero un abrazo. No significa nada todo esto,
Porque ir dando abrazos por la vida, si solamente es buscando el lado positivo de las cosas, no significa nada, estás huyendo del lado negativo de las cosas. Y nada es ni positivo ni negativo, es lo que para ti tú juzgas como positivo y negativo. Entonces las palabras las utilizamos como herramientas, pero si no le das un mínimo de conciencia, un mínimo de chi a las palabras, el chi es la energía vital. Todo esto que digo son cosas que he vivido yo a lo largo de mi vida y que no he leído. Tendría que escribir un libro con todo esto, es lo que me dice todo el mundo, pero no sé escribir. Igual que no sé hacer un vídeo. No sé hacer nada. Todo esto ha sido una verborrea que ha salido porque no podía estar en la cama, porque me apetecía ver hasta dónde podía expresar algo que de ayer se conecta con Asia, se conecta con mi infancia, es esas otras vidas que vivimos, que todo el mundo puede llegar a entender, pero que si no se drogan o si no tienen un arte muy bien definido, no pueden controlar. ¿Por qué? Porque al final no has trascendido. Siempre hay una puerta al final que si no la ves, ya está, ese es tu techo. Siempre hay cabida para una actualización. Siempre. Siempre. Porque toda la información es infinita. Y la misma información la puedes ver desde 4 perspectivas distintas. Al ser 4 perspectivas o infinitas, cada perspectiva es un contexto. Entonces la sonrisa no te va a evitar encontrarte a alguien agresivo en algún momento de la vida. Ella pensaba que sonriendo, pum, digo, mira, qué bien me ha venido esto para esto. Y cuando tu hija nos interrumpió con su novia inglesa, que era inglesa, y yo hablando en español y en inglés, cuando me estabas pidiendo que te explicara mi experiencia con el niño filipino hablando spanglish, este fue el momento perfecto. Joder, que no me lo vas a contar y nos vamos a perder. Y digo, no, justamente lo que acaba de suceder me sirve de contexto para lo que te voy a contar. Porque si no, yo no habría hablado con ese niño si no dice I don't have the sense of olor. Si no dice eso, yo no hablo con ese niño en la vida y no pasa nada y no puedo contarlo. Y así todo. Lo mismo podría decir de mi experiencia, que es, porque interactuar y no interactuar para mí es lo mismo. Es la no dualidad de la unidad de todo. Una persona que solamente he hablado con ella por internet y nos hemos encontrado 2, 3 veces en la vida real, pero su ego impidió que nos conociéramos. Y así me lo dijo, pero sin decirlo de esa manera. Si no nos hemos conocido, será por algo. Y ayer me miraba mucho, no se atrevió a presentarse. Yo pienso que sabe quién soy. Puede ser que no. A lo mejor simplemente vio una buena energía y no sabía quién era yo. No lo sé. Ni lo sé ni me importa. Porque yo no voy a dar por tercera o cuarta o quinta vez un paso para conectar con personas que muy probablemente, por lo que he leído, claro, hoy he estado leyendo cosas. Siempre me han llegado cosas de esta persona a través de workshops que hace y cosas así, y yo ahí veo lo que le falta por trascender. Es muy fácil. Es muy obvio. No es que sea muy fácil, es muy obvio. La estructura de las palabras significa muchas cosas. Y según cómo pongas una combinación de palabras, te está diciendo hacia qué camino va y de qué camino huye. En lugar de enseñarme la trascendencia de todo ello,
y convertirlo en infinito para al final ser todo una unidad. Y he visto que escribió algo sobre las raíces y es muy bonito. La gente no dice cosas ni bonitas, ni feas, ni buenas, ni malas, ni correctas, ni incorrectas. Y todo ello es sí, es esto y o lo otro. En la vida es así siempre, y la gente siempre se queda solamente con esto o lo otro. Se han olvidado del y, que es trascendental, porque al hacer y, entre esto y esto acabas de crear un espectro. El espectro sería el de la respiración que yo decía el otro día. Tú respiras y te sientes de puta madre recibiendo aire, pero hay un momento que es finito. Ya no puedes meter más aire, pero si pudieras, seguirías metiendo aire. Llega un momento que no puedes más. Físicamente tienes ese límite y lo puedes aguantar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago aguantándolo? Entre completamente lleno y no demasiado agradable porque notas presión, en cuanto empiezas a soltar presión, empiezas a sentir el cuerpo cómo se relaja. Y tienes infinitos momentos, cuanto más sueltas, más se relaja. Y quieres soltarlo todo, 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 todo. Y dejar de ser cuerpo, dejar de sentir el cuerpo, que lo sentías en lo máximo, lo sentías en tensión y ahora lo sientes en relajación. Y quieres seguir avanzando, sintiendo más de eso, hasta que tu exceso de CO2 te dice, respira. Entonces, yo no soy un experto en prana, pero soy practicante de submarinismo, de apnea. No soy músico, pero siento lo que un músico puede sentir. Trascenderlo todo es que he estado en tu lugar y en tu lugar y en tu lugar y en tu lugar. He estado en todos vuestros lugares porque en ese momento en el que tú has estado consciente, es como yo hablo a la gente, le digo a esta chica el otro día, a Aurora, para que entienda de lo que estoy hablando. Visualízate con 16, 17 años, teniendo un momento de bajón, de lo que sea, pero de bajón. Y conectándote con la canción que te dé la gana, con unos auriculares, con la música fuerte, y has desaparecido y eres tú y la música. Eso lo hago con todos y cada uno de los elementos tridimensionales que se acercan. Entonces me da lo mismo que sea música. Ya he vivido todos esos momentos. Algunos físicamente, otros mentalmente, otros extracorpóreamente. Pero si no entendemos todo el concepto de Avatar y las conexiones, que Avatar sería como que las personas humanas metidas en la cápsula serían la consciencia de ese cuerpo. Y cada consciencia de esos cuerpos son muy distintas. Había guerreros que querían matar a los habitantes de Pandora, pero había científicos que querían aprender y estudiar y estaban fascinados. Así es la vida en este planeta respecto a la perspectiva de la vida y cómo conectaban entre ellos con animales, con árboles y con otras personas, con otros seres de su especie, cómo conectaban a través del pelo y se conectaban con un dragón volador, el sexo o con el árbol de la vida. Nosotros tenemos receptores cannabinoides, receptores opiáceos, receptores y muchos otros receptores que no sabemos que existen porque no sabemos con qué conectan. Simplemente dar un paso de consumir cannabis, que no lo hice hasta los 27 años, y que no me ha hecho falta repetir un montón de cosas, pero al probarlo una vez ya sé cómo la gente que lo ha probado
cree que se siente. Porque no son conscientes de cómo eran antes de probarlo. Entonces me ha pasado en infinidad de ocasiones de estar hablando con gente que está colocada, que dice, esto no es normal, lo que me estás contando, no puede ser que sin drogas o habiendo comido un cuarto de galleta de marihuana, que es nada, me estés diciendo estas cosas que esta persona no llegaba a trascender un montón de cosas, pero esta persona llevaba consumiendo marihuana todos los días de su vida durante 60 años. O 55. Igual tenía 65 o 70 en esa época, no recuerdo. Pero todas estas experiencias, lo que quiero decir es que esos receptores no significan absolutamente nada. Cada persona es un mundo. Y cómo va a interactuar de una forma o de otra no es lo que hagas, es cómo lo hagas. Cómo lo sientes, por qué lo haces, es todo. No es solamente qué es lo que haces porque solamente vas a juzgar un hecho físico desde tu mente racional. Maspalomas Soul Festival también ha sido siempre mi escenario, mi supermercado de experiencias, donde siempre, cada año, aparece gente que buscan algo, lo que sea. Y no sé si se van con ello. Creo que nunca me he encontrado con nadie que busque sexo, por ejemplo. No lo sé, porque no lo he tenido. Entonces, si lo buscan y me encuentran, puede ser que lo consigan. Pero no es lo que yo voy ofreciendo. Lo que yo voy ofreciendo es un chorro de locura. Si quieres ducharte, lo pasaremos bien. Y si no, llámame loco. Insúltame si te hace sentir mejor. Pero yo no me voy a sentir a gusto si tú no estás a gusto.